Bien, Bueno, ¿y tú? bien, gracias. Bienvenida a constituyendochile.cl. La idea Muchas gracias. de nada, gracias a ti. La idea de la plataforma es ser transversales lo más posible, aunque nuestro foco no es solo los independientes. La idea es darle difusión a los que no tienen el abrazo de un partido político grande, aunque han venido gente de partido. Pero la idea es generar transversalidad, que vengan de derecha, de izquierda, de centro izquierda, ecocentristas, economocentristas, juristas, periodistas, de todo. Y nada, pues tú fuiste una de las selecciones aleatorias que agarramos y te quisimos invitar, así que gracias. Suerte la mía, pues. Lo mismo decimos nosotros. Oye, yo también ando como con el agüita acá porque ¿Sí? esto de hablar todo el día, como que, Pero a ver, ¿eso de hablar todo el día es porque estáis de constituyente o naciste hablando todo el día? si estuvieran escuchando, si escuchan mis hermanos van a decir, o sea, cuando yo empecé a trabajar en radio, lo primero que dijeron es, Paola encontró su nicho, le pagan por hablar, como, pero ahora más que de costumbre. ¿No? La Pau va a llegar más relajada a la comida los domingos, que bueno. ¿Sabes qué pasa? Yo sí, yo soy buena para hablar, pero lo que la gente no sospecha, porque no se nota mucho al verme desde lejos, es que soy súper buena para la contemplación también. Y yo había organizado mi vida de modo tal, bueno, salvo hasta la pandemia, que eso ya cambió las rutinas de las casas, pero mi vida estaba organizada de manera tal que yo tenía muchas horas de silencio al día. Y a mí me gustan y creo que las necesito. De silencio del resto y de silencio mío. Y ahora, obviamente, eso no, ¿Sí? no sé. Bueno. Yo tejo, ponte tú, tejo, bordo, y eso es una actividad bien solitaria y que hago mirando las plantas, así como viendo las estaciones pasar, lo que puedo, ¿no? Pero ahora tengo guardado mi tejido bajo llave porque iba a puro juntar polvo nomás, po. De más. Paola Berlín, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Se te ocurrió un día? ¿Fuiste acumulando ideas, impulsos Mm, intelectuales, impulsos sociales? ¿Por qué estás mm. en la constituyente? ¿Te invitaron? No, ¿Cómo fue el camino para llegar hasta acá? ¿Por qué estás aquí? ¿por qué estoy? Bueno, supongo que hay una explicación de una causa más inmediata y causas más mediatas, si tú quieres. Y partamos por las últimas, que son como el último impulso. Yo creo que el estallido social, y probablemente esto nos ha pasado a muchos, incluso muchas personas que no están necesariamente participando de esta manera en la discusión constitucional, en el sentido de ser candidatos, pero el estallido social significó para muchos de nosotros un cachetazo fuerte. Yo tuve el privilegio de vivir este episodio de Chile desde la primera línea, que implica estar frente a un micrófono, ¿no? Y tratar de interpretar y de contarle a la ciudadanía, a nuestros radioescuchas, lo que está pasando. De eso se trata estar en noticias, ¿no? Nosotros, al menos en Infinita, no somos de boletines noticiosos, somos más bien de análisis, y ese era nuestro afán, y fue nuestro afán durante esos días y los días posteriores, pero fue un afán muy difícil. La verdad es que tratar de, en medio de esos días de tanta vorágine, de tantas breaking news, digamos, hacer una intelección un poquito más profunda de lo que estaba pasando, no era fácil. Y yo creo que todavía queda mucho por escribir de lo que pasó en esa semana, más allá de que todos podemos entender las causas más profundas, ¿no? Que Chile es un país desigual, no es algo que yo descubrí, y me imagino tú tampoco, que descubriéramos así como el 18 de octubre. Eso probablemente sea cierto para gente, a una, no sé, pues, muy poca gente, en muy pocos barrios, probablemente de ciertos grupos etarios más que de otros, en fin. Pero que Chile es un país desigual es algo que se viene hablando en la sobremesa de mi casa, digamos, eh, desde que tengo más o menos conciencia. Y uno además lo ha visto, lo ha tocado, bueno, es cosa de moverse un poco por Santiago en realidad y hacerlo con los ojos abiertos para que la realidad te hable sola. Pero sí, obviamente, los niveles de violencia que se vivieron, yo vivo sola, Mariano, con mis 3 hijos, y yo te confieso, y puedo parecerme alesa al hacer esta confesión, pero yo tuve miedo. O sea, yo me acuerdo de esos días como de toque de queda, de mucho helicóptero arriba de las cabezas. Mi papá murió hace hartos años ya, mis hermanos hombres, y que me perdonen las feministas, de las que yo me siento parte, pero aquí a mí me hizo falta como poder llamar a mi hermano mayor, a mi papá, a alguien que viniera a resguardarme, así una cosa bien edípica.
yo lo pasé mal en el 18. Y también con la culpa de decir, ¿cómo lo puedo pasar mal yo si esto se trata de otros que lo pasan mucho peor? Y lo pasan mucho peor por muchos años. Entonces, eran muchos sentimientos muy mezclados, ¿no? Y bueno, se fueron sucediendo los días en esta verdadera vorágine, hasta ese famoso 15 de noviembre que no vamos a olvidar nunca, ¿no? Esa noche en que estábamos esperando este famoso humo blanco que saliera del Congreso. Yo me dormí contra toda mi voluntad, te juro que estaba como los monos animados con palitos en los ojos, y me quedé dormida como semi sentada con la tele prendida, y cuando me desperté en la madrugada muy incómoda, lo primero que hago es ver la tele, donde se repetían todos los canales del acuerdo, y fue como, por fin, uno que además ha sido tan crítica en general de lo que pasa en el Congreso, que vive, claro, yo más disimulada desde mi rol de periodista, pero la intimidad de mi casa y de mi silencio con mi tele, es como que uno vive poniendo los ojos para arriba. Y aquí fue, ok, se pusieron de acuerdo en algo importante, algo realmente importante, y yo te diría que esa mañana fue la primera vez que yo dije, ¿y si yo fuera constituyente? Yo creo que podría servir. Fue, además, ahora ya vuelvo hacia atrás, yo soy, a pesar de que ya te conté que trabajo como periodista, yo soy abogada de profesión, estudié hace muchos años Derecho Constitucional con muchísimo gusto, fue uno de mis ramos favoritos en la universidad, de hecho lo elegí como el ramo optativo para estudiar el temido y famoso examen de grado. De hecho, por ahí, creo que en mi Instagram está subido mi cuaderno, por casualidad, antes creo que del estallido social, me encontré con el cuaderno y fue como, voy a creerme un poco la muerte, porque es bien ordenado, era bien toque el cuaderno, y creo que lo subí a alguna de mis redes sociales. Bueno, eh, a mí el derecho constitucional me fascina como disciplina. Yo, a pesar de que nunca he militado en un partido político, mi trabajo y mis intereses son súper políticos, ¿no? A mí me interesa saber lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en nuestra vida en común, cómo nos organizamos, además son temas que le importan en general a la familia en que nací. Probablemente de ahí viene también parte de esos intereses. Y cuando, bueno, se abre esta posibilidad, ese famoso 15, de tener eventualmente un órgano completamente electo, porque acuérdate que ahí todavía estábamos en la disyuntiva, decía hacer mitad electo o enteramente electo, pero tener un órgano electo para escribir una constitución, bueno, para hacerte la corta, esos afanes duraron, no sé, pues después llegó el verano, las vacaciones, y como que rápidamente llegó el COVID, entonces todo eso quedó medio en suspenso, el COVID de nuevo, para todos nosotros implicó un cambio de vida sumamente radical. Bueno, es que te voy a explicar a ti, pues tú has vivido en Chile y en este planeta, en realidad esto es algo que entendería cualquier persona que esté adentro de la Tierra. Eh, y bueno, además se empezaron a aplazar las cosas porque te acuerdas que se corrió el plebiscito por temas sanitarios, y como que el tema quedó un poquito más en el background de mi cabeza, hasta que se empezó a secar la fecha del plebiscito, eh, y ahí como que vuelve esto a ocupar un rol más protagonista en mi cabeza, y ahí fue entonces que lo hablé ya más en serio, porque lo había hablado con un par de amigas por allá por el verano anterior, digamos, antes de la pandemia. Y a partir de las cercanías del plebiscito lo empecé a conversar ya más en serio con mi jefe, con mis amigos, con mi familia. Y mira, las cosas pasan tan rápido que de repente ya estaba dando papeles en el CERVEL y de repente ya estoy a 5 semanas de la elección, si no falta nada. Es muy rápido. Así es que, así pues. Vale. O sea, no estaba exenta de ver lo que estaba pasando, pero el No. estallido social fue lo que terminó de empujarte, de alguna manera. Es que el estallido social no solamente empujarme a mí, sino que, bueno, finalmente terminó de empujar el tema constituyente. Es cierto que el periodo constituyente es algo que se echó a andar antes. Yo creo que en ese sentido hay que darle crédito a la expresidenta. Ella Sí, pues. recogió esa Hubo ahí sensibilidad. una mesa de trabajo, sí. Exacto, y no solamente una mesa ella de trabajo, ella fue la que convocó a estos cabildos ciudadanos, que en realidad Sí, se pues. autoconvocaron y que permitieron a gente de distintas sensibilidades y de distintos mundos juntarse con su entorno próximo y conversar sobre Chile, algo que en realidad hacemos re poco, ¿no? Pero claro, definitivamente lo que terminó por precipitar ese proceso, por adelantarlo, por ponerle como una urgencia, fue el estallido, qué duda cabe, el estallido y luego la correcta eh, intelección que hicieron los partidos, porque a mí al menos el 80-20 que obtuvo el apruebo,
me habla de, mirado en retrospectiva, los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, en contacto estrecho con Blumel, en La Moneda, bueno, hicieron una lectura correcta de lo que estaba pasando, porque si no, no se explica el 80-20, ¿verdad? Sí, es un punto a debatir. Pese a que la entrevista eres tú, yo creo que si tú miráis la televisión en los últimos 2, 3 años, sobre todo en el último año y medio, hay un relato bastante polarizado en los partidos, pero el 80-20 nos está diciendo que no hay esa polarización. Simplemente por matemática. Y ahí uno empieza a darse cuenta de las desconexiones que hay respecto de la dialéctica de los partidos hacia abajo o desde el Olimpo hacia la plebe, por decirlo de Ah, alguna no, manera, y yo comparto. de la desconexión que hay un poco de los medios. Porque los medios le dan mucha ínfula, por decirlo de alguna manera, a esta polarización política en la dialéctica de la tele o de los medios. La radio quizás no tanto. No. No tanto, ¿cachai? Pero, pero no sé por qué, no sé si hay una dimensión paralela en donde ellos estén haciendo una investigación y más allá de mostrar que destruyen la Plaza Italia, son bomberos, son saqueadores, no sé si me llamó la atención lo que pasó más en los matinales que lo que pasó en los noticieros, ¿cachai? ¿A propósito de qué? ¿Del 18? A propósito del diálogo que se armó en los Ah, matinales con respecto a invitar historiadores, sociólogos, antropólogos, políticos, etcétera, y de esa discusión que se abrió en los matinales, ¿cachai? Entonces, yo ahí, la verdad, Mariano, que desconozco, o sea, confieso ignorancia completa, yo no veo matinales más o menos desde que salí de la universidad, literal, ¿ah? No veo matinales, a veces cuando llego temprano a mi trabajo, yo presencial, sí, podíamos ver matinal puesto porque Mega tiene un matinal y estaba puesto en la tele, pero en mudo, porque nosotros estamos trabajando, no, organizando aquí cosas. de repente invitaban, o sea, pasaba que estaba Gabriel Salazar, o estaba Atria, o estaba Cast, o estaba, no sé, psicólogos sociales, se dio una dialéctica ahí de debate muy interesante de por qué habíamos llegado hasta acá y empezó a haber un consenso. ¿Sí? Sí, sí, en todo caso, yo cuando me refiero a que los partidos o los políticos ese 15 de noviembre hicieron una intelección correcta, no estoy desconociendo aquello que comparto contigo plenamente, que los políticos en general, no me gusta generalizar, pero en general están desconectados y hay una alienación, si tú quieres, desde las cúpulas de poder hacia el resto de la sociedad, eso desde luego. Sí, o Lo que sí digo sea, es que el hecho de haber logrado ese acuerdo ese día, a mí me pareció una buena idea, pero después, cuando el 80% de la población dice, sí, sí, ¿sabéis qué? Démosle cauce a todo este sentir, y lo dice por un 80% en términos de hagamos una constitución nueva, pongámonos de acuerdo en un nuevo pacto, eso me hace mirar hacia atrás y decir, oye, ese día en realidad que la chuntaron, porque le dieron cauce de una manera en que el 80% se sintió interpretado. En ese sentido digo sí, que le doy mérito a los políticos. Yo creo que los políticos son en buena parte culpables de sí, muchas yo, o sea, cosas. creo que Entonces, ese no, acuerdo, antes de pasar al siguiente tema, creo que ese acuerdo era como de perogrullo, era como, bueno, se habían demorado 20 años en llegar hasta ahí y se demoraron tanto que no les quedó otra. Y sí, ya buena onda, pero a mí se me hacía como, compadre, hagan la pega. Suena fácil decirlo desde aquí, pero era como, ya. Oye, Paola, dígame. ¿qué le cambiaría a la Constitución? Así, a grueso modo, 3, 4, 5 pilares fundamentales. ¿Lo veis más por lo social, en primer lugar? ¿Lo veis más por lo legislativo, en términos jurídicos? Eh, en términos de que el Estado recupere ciertos commodities, derechos naturales. Déjame Dime, partir. ¿dónde partirías tú? Yo, al menos para responderte, partiría por el tema de la legitimidad. Yo creo que una de las cosas que a mí me queda clarísima es que la Constitución del 80, algunos prefieren llamarla la del 2005, bueno, pero todos entendemos a qué nos referimos, ¿verdad? Esa Constitución carga con un pecado de origen. Yo creo que es una Constitución imperfecta, yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiarse en el texto mismo, pero creo que también es importante hacerse cargo de este pecado original que tiene, ¿no? Y que yo creo que en lo político las cosas simbólicas importan y importan mucho. El sentimiento que tenga una sociedad respecto de su constitución, entendiendo, por supuesto, que nadie anda con la constitución en el bolsillo, digamos, salvo lo que estamos obligados a estudiar, ¿no? Pero nadie anda con el himno patrio, la bandera, el colo y la constitución, no. Pero yo sí creo que es súper importante
la gente al menos no sienta lo contrario, ¿no? No sienta que la Constitución es algo que les fue impuesto a fuego. Y entonces creo que hay un tema de legitimidad que está en parte, o en parte se va a lograr por el solo hecho de que una Constitución va a ser escrita por estos 155 personajes, de los que yo espero ser una, pero también creo que es súper importante que se cumpla la palabra y el compromiso de que durante el proceso esto se haga mirando a la gente. Yo no creo en la democracia directa, creo que es digamos, una bonita fantasía y que podría practicarse en sociedades numéricamente mucho más chicas, pero por supuesto que no creo que requiera mayor explicación, porque no creo en una democracia directa de 17 millones de almas, pero sí creo que una democracia del siglo XXI tiene que ser más participativa y que esta Constitución le va a hacer muy bien que cada uno de esos 155 individualmente vuelva a sus bases, mira hacia atrás, digamos, hacia abajo, y no abajo por altura, hay que explicar todos hoy en día, y les cuenten que estamos, y también que como cuerpo colegiado tenga sistemas de vinculación con la sociedad civil, con la ciudadanía. Entonces yo partiría, porque eso hay que cambiar en la Constitución, la manera de ser parida, ¿no? Y eso no se puede cambiar, hay que parirla de nuevo, porque esta Constitución fue mal parida. Luego, si tú me preguntas más en términos de contenido, bueno, yo creo que una de las cosas que a mí me duelen de la Constitución y creo que nos ha faltado, y que probablemente, bueno, quizás en los 80 no éramos tan sensibles a eso, pero hoy día creo que ya hemos aprendido, y el tema de la inclusión, y cuando hablo de inclusión no me refiero solo a las mujeres, que de hecho estamos, para buena suerte de todos, estamos representadas en una mitad, pero eso no basta, ¿no? Yo creo que tenemos que incluir criterios de género, criterios de inclusión en general para personas con discapacidad. Creo que es urgente, por ejemplo, que nuestras sesiones sean en lengua de señas. Yo no sé si existe la Constitución Braille, creo debe existir, pero creo que hay muchas maneras simbólicas y concretas de mostrarle a la ciudadanía que desde la Constitución, y bueno, luego tiene que permear toda la pirámide normativa, ¿no? Somos un país que vamos con todos avanzando lento a veces más rápido, a veces damos pasos para atrás, pero todos, ¿no? Sin dejar a nadie atrás, y creo que eso es algo que es un principio. Las constituciones en buena parte contienen valores y principios, ¿no? que sentimos todos como propios en un momento determinado, y creo que la inclusión, que es bien amplio, es no discriminar, es incluir, es etcétera. Bueno, eso creo que tiene que estar súper bien plasmado. Creo que también una de las cosas que yo le cambiaría a la Constitución del 80 es el rol y el tipo de Estado. Eh, Hay mucha gente que cree que el Estado chileno es muy grande, y la verdad es que si tú pones a estudiarlo en términos comparativos, el Estado chileno no es tan grande, de hecho no es nada de grande. A mí, más que el tamaño, lo que me importa, diría el personal trainer, es como la calidad de aquello que conforma el tamaño, ¿no? No es tanto cuánto pesas, sino cuánta es la distribución de tu músculo y de tu grasa, por así decirlo. Y yo creo que el principio de subsidiariedad, del que se habla mucho, y que es un principio que en su dimensión política es importante, porque permite que los cuerpos intermedios y las personas no sean como fagocitadas por este órgano mayor que es el Estado, ¿no? Bueno, también es importante en economía, pero cuando se ha adoptado a ultranza, dejando a un Estado, a mi entender, anodino, como sin opiniones respecto de qué pasa con los ciudadanos, y también sin opiniones respecto de cómo se desarrolla estratégicamente un país, cuando entendemos que no podemos simplemente estar pensando en cómo crecemos hoy y mañana. Tenemos que tener alguna proyección, alguna visión más estratégica a largo plazo, ¿no? De nuestra matriz productiva, en temas de, ¿para qué decir?, en temas de sostenibilidad, en temas del agua, en la cantidad de agua que vamos a necesitar y la escasez. Alguien tiene que estar pensando esos proyectos a largo plazo. Y ese en buena parte debe ser el Estado, ayudado por los privados, lo que tú quieras, pero la visión tiene que venir, entiendo yo, desde esta entelequia que nos representa y que es el Estado. Y yo quiero un Estado más robusto para que controle mejor, para que fiscalice mejor, para que garantice ciertos derechos que me parece que son ciertos mínimos de dignidad, sin los cuales una persona no tiene ni la libertad para elegir cómo quiere vivir. Quiero un Estado más probo, un Estado más transparente, un Estado más eficiente, que está al servicio de la persona, nosotros somos los sujetos finalmente, pero que eso se haga carne. Y yo creo que exigir, quizás incluso mediante alguna acción administrativa, que el Estado nos responda de manera más eficaz, que las políticas públicas que adopta un gobierno
que encarna durante esos años el aparato estatal, sean hechas con evidencia científica y no con meras tincadas. O sea, son varias cosas las que yo le cambiaría al Estado. Creo que ahí ya te di 3 ejes, no sé si... Sí, voy a aquí plantearte algo que he estado planteando en algunas conversaciones cuando se toca esto del Estado subsidiario, ¿Mm? y que roza un poco también con esta carencia como de políticas de desarrollo, quizás, ¿no? ¿Mm? Hay un libro, de hecho, de Aníbal Pinto, del año 59, El presidente, sí, del The Real se llama Animal Print. Chile, un proyecto de desarrollo frustrado. Oh, El prólogo lo escribió Ricardo Lagos, de hecho. Y si tú leí el libro, no está muy lejano de la carencia de políticas de desarrollo que tenemos hoy día, aparentemente. Es bien interesante ver que eso está ahí hace 60, 70 años. Dicho eso, voy a plantearte algo que le he planteado a varios. Se comenta mucho, yo también estoy de acuerdo, dicho sea de paso, que sí necesitamos más Estado. Tenemos una ausencia de Estado. Y eso no tiene que ver con ser estatista y que el Estado se haga cargo de todo. Simplemente que nos proteja un bueno, poquito más, ¿cachai? Que no nos tenga tan abandonados. Por eso también vivimos esta como anorexia cívica y estamos llenos de individuos y no de ciudadanos, etc. totalmente. Entonces, para ir al grano, ¿tú crees que el modelo del Estado subsidiario tiene que ver con que el modelo, con que la definición de subsidiariedad del libro está mala? ¿O tiene que ver con que el Estado subsidiario chileno tiene un Estado que nos tiene abandonados en términos de cuando concesiona carreteras, de cuando concesiona telecomunicaciones, de cuando concesiona miles de cosas, y no está bien regulado eso? Porque si tú miráis estados capitalistas o semi subsidiarios como el gringo, pareciera que los demócratas y los republicanos están bien de acuerdo en cómo regular el consumo. El consumidor está lleno de protecciones, y si te sale mal una gaseosa, pueden cerrar la planta. Entonces, ¿el problema será que el Estado es demasiado subsidiario o que estamos desprotegidos ante esa política subsidiaria y estamos abandonados de las políticas de desarrollo? ¿Qué opináis con respecto a eso? Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, como casi todas las respuestas a esta altura de la vida son respuestas complejas que tienen más que ver con los grises, Mariano. Yo sí creo que el Estado, a ver, la subsidiariedad, primero partamos porque sobre subsidiariedad se ha escrito mucho, muchísimo, una definición no alcanza a dar cuenta de las consecuencias y el alcance que tiene el concepto de subsidiario. Así como en lo básico, en tanto el principio de subsidiariedad importa la posibilidad del más chico de tener autonomía y de que no se le metan el más grande a decirle cómo tiene que hacer las cosas desde el lado económico, el hecho de que podamos tú y yo emprender en todo aquello que queramos y podamos, y solo aquello que no podemos hacer nosotros, venga el papá Estado y lo haga, las carreteras, la de, no sé, no sé, el agua para todo el mundo, etcétera. Hay un valor ahí, yo creo que como principio general hay un valor, pero no puede estar, la subsidiariedad no puede, a mi entender, ser un paraguas que lo abarque todo. La salud no puede entenderse desde lo subsidiario. La salud no puede, el agua no puede entenderse desde lo subsidiario. La educación me parece que tampoco puede entenderse lo subsidiario. Yo no tengo ningún problema con que existan colegios privados, vaya que no. Me Obvio. gusta el mercado y me gusta, pero una educación, más allá incluso de que tú la pagues, no puede ser entendida como una camisa, ¿no? La educación, incluso aquella que yo pago, tiene por objeto atender a sujetos de derecho y además sujetos de derecho que, como tú dijiste tan agudamente hace un rato, son más que clientes, son más que personas, son más que individuos, son ciudadanos. Entonces hay ciertos estándares que alguien tiene que velar porque se den, para que estemos formando ciudadanos que cuando, digamos, salgan de sus cascarones, de sus colegios respectivos y se incorporen a esta sociedad, sean ciudadanos de bien. Tú me dirás, bueno, ¿quién define lo que es ciudadanos de bien? Probablemente la Constitución y sus principios. No es que vamos a hacer un artículo que diga, la persona de bien es, pero obviamente los principios generales que fundan una Constitución, cualquiera que ella sea, ¿no? Dan cuenta de la mirada que se tiene sobre el buen ciudadano o ciudadana. Entonces yo creo que la subsidiariedad no es mala, yo creo que buena parte de lo que ha pasado aquí un poco tiene que ver con la Constitución, otro poco tiene que ver con el modelo. Yo tengo la sensación de, más allá de lo mal parido que está esta Constitución, yo voté por el apruebo, quiero cambiar la Constitución, pero yo estoy segura que con ciertas modificaciones uno podría hacer de esto un país mejor. O sea, y el ejemplo lo tengo clarísimo en la vacuna. Es cierto, estamos en un estado de excepción, la pandemia, pero sin transgredir ni una coma la Constitución vigente,
salvo a los 10% que fueron, bueno, que tampoco se nos agredió porque fue dentro del marco de las reformas. Yo tengo ciertos reparos sobre cómo se hizo, ¿no? Pero se hizo, al menos, para eso son los abogados, ¿no? Para encontrar formas a veces medias de lograr las cosas. Pero hemos logrado esta vacunación preciosa, ¿no? Bueno, no sé si estás familiarizado con lo que está pasando, por ejemplo, en Perú. Un escándalo de proporciones porque 460 pitutados se saltaron la fila, ¿no? Y te hablo de políticos, de gente con plata. Bueno, eso no se está viendo acá. Aquí no. Y todo el mundo en los barrios, yo me he paseado mucho más por Santiago estas semanas por razones obvias, ¿no? De lo que hago habitualmente en una semana cualquiera. Todo el mundo vacunado, de las edades que tienen que estar vacunados, todo el mundo fascinado, todo el mundo. Bueno, y eso te habla de la posibilidad que tenemos de asumir ciertos desafíos que consideramos desde mínimos derechos, bajo el alero de la misma Constitución. Ahora, eso no me parece que sea un consuelo o que sea un argumento suficiente para mantener esta Constitución. Estamos embarcados en cambiarla, hay que cambiarla y vamos a cambiarla. Pero yo creo que también tiene que ver con ciertos modos de ser de nuestra idiosincrasia, ciertas maneras de ser que se han instalado en la mala política, ¿no? En la mala gestión, en el clientelismo. Yo creo que todas esas malas prácticas al final redundan en un Estado que dedica alguna parte de sus energías a cosas que no debe. Un Estado no debe estar al servicio de la bolsa de trabajo, de los de allá ni los de acá. El Estado tiene que concentrar todos sus esfuerzos, todo su quehacer. Existe y es para ti y para mí en tantos ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Claro, un poco de su afán también tiene que ver consigo mismo, ¿no? Con controlarse a sí mismo, con generar balances, probidad, y eso cuesta plata. Cuesta plata tener un Estado no corrupto porque hay que comprar ojos, ¿cachai? Comprar mecanismos y comprar gestión para que no haya corrupción. Pero siempre esa no corrupción tiene por objeto final nosotros, porque el Estado tiene que trabajar 24/7 para ti, ¿no? Y en Sí, ese sentido claro. yo creo que es una mezcla de las dos cosas que tú esbozabas en tu pregunta. Quizá, claro, quizás para cerrar y ir al otro punto, quizás sería bueno redefinir al ciudadano dentro de la Constitución, ¿no? El otro día conversaba con un candidato, Matías Menares, que es máster en Derecho Constitucional, y conversábamos primero, por un lado, que el centro de la Constitución es la familia, ¿no? Que la familia habría que redefinirla. Las matemáticas sociales han cambiado bastante. El otro día yo planteé que lo disfuncional hoy día es estar casado, quizás, ¿no? Separado. Bueno, por Y suerte, un paréntesis, por suerte el constituyente del 80 no tuvo el mal gusto de definir familia. Cierto que habla de la familia y sí, eso quizás nos retrotrae a un modelo de cuento, ¿no? Pero sí, claro, hoy en día hablar, la hay definición católica occidental, digamos. claro, Pero yo creo que familias. esa familia habría que redefinir. Hoy día se ha variado, la baraja de cómo se hace familia hoy día está bastante variada con respecto a esos años y quizás habría que redefinirlo y la definición de ciudadano va a ser fundamental. Yo creo que ahí nos podríamos llevar una sorpresa, ¿no? Claro, ciudadano, oye, la palabra ciudad, que es de donde viene finalmente ciudadano, no está ni nombrada en la Constitución del 80, ni No, una vez. no está definido, claro. Bueno, ahí entramos en otro debate que no quiero entrar ahora, pero tiene que ver con qué tamaño le vamos a dar a la Constitución. Hay gente que plantea que mientras más chica, más libres vamos a ser, y hay otros que ¿Qué tamaño le vamos a dar a qué? a la Constitución. Hay gente Ah, que dice que mientras más pequeña, más libres vamos a ser, que no tiene que ser una Constitución muy extensa, pero más bien exacta. Y hay otros que quieren, que en realidad están idealizando un poco la Constitución hasta cómo definir nuestro estilo de vida. Entonces ahí hay otro debate que sería interesante. Oye, ¿qué le dejaría ya a la Constitución, Paola Berlín? mira, más que responderte yo, creo que nos responde nuestra historia y nuestra tradición constitucional. No solamente la tradición constitucional chilena, sino la del mundo, digamos, occidental. Hay principios como la igualdad, la dignidad, bueno, y que además están todos consagrados en tratados internacionales, porque hoy día hay un consenso universal, de nuevo, en este lado del mundo, sobre principios sobre la supremacía constitucional, la dignidad consustancial del ser humano, la igualdad ante la ley, el debido proceso, bueno, la formulación de garantías que asisten a todas, de derechos que asisten a todas las personas, en el artículo 19, no solamente a los chilenos, sino que a todas las personas, también me parece que es algo que hay que mantener, más allá de que creo que hay que darle una vuelta de tuerca más o menos importante a ciertos derechos sociales que están consagrados como con una letra muy bemol, muy gruesa todavía, ¿no? Sí, porque está, aunque estén, parece que el estallido tiene bastante que ver con que no existen, más allá de que estén escritos, ¿no? Claro, claro.
Así que eso es lo que yo mantendría nuestros poderes, nuestros órganos contralores como independientes, la Contraloría, la independencia del Banco Central me parece central, valga la redundancia. Creo que lo peor que le puede pasar a un país, no sé si lo peor, estoy hablando muy superlativamente, pero creo que una de las cosas horrendas que le puede pasar a un país es que sea el político de turno, el presidente de turno, el que maneje las emisiones. Bueno, no tengo, ya está tan dicho que cuesta creer que haya alguien que no quiera dar la independencia al Banco Central. En la independencia de la judicatura, por supuesto que tiene que ser un poder independiente, y esa independencia creo que debería incluso extenderse a lo financiero, ¿no? A Oye, sí, la y dos judicatura. cositas cortitas para cerrar este tema, te quiero interrumpir. Que me opiné sobre dos cosas, Tribunal Constitucional y régimen hiperpresidencialista. Yo no tengo problema con el Tribunal Constitucional, o más bien lo que yo mantendría es la jurisdicción constitucional. Alguien tiene que hacerse cargo, tiene que haber algún ente, algún organismo que vele por la supremacía de la Constitución. Ya lo dije, ese principio yo lo mantengo, y como De ese todas principio maneras, lo mantengo, tenemos que... Ahora, si es que tú me preguntas a mí si yo prefiero que esa potestad esté en un tribunal constitucional o en la Corte Suprema, que son como los dos modelos, yo prefiero que esté en un tribunal constitucional, por temas de dedicación, por temas de eficiencia, por ciertos temas que tienen más que ver con el procedimiento que por temas más de fondo. Ahora, este tribunal constitucional hay que reformarlo, partiendo por, cómo se partiendo por la manera de designa, por cómo se designa, ¿no? sea, yo creo que ese es otro consenso más o menos amplio. El Tribunal Constitucional tiene que tener gente que sean especialistas en su materia, y cuando te digo especialistas de verdad. Yo soy abogado, estudié en una súper buena universidad, tengo mi título precioso enmarcado, yo no soy especialista en Derecho Constitucional. Hay Eh, muchas eh, designaciones políticas aparentemente en el Tribunal Constitucional, adeo. y ahí se mezclan, porque hay personas adentro del tribunal que son gente que sabe mucho de Derecho Constitucional, más allá que tengan sus definiciones políticas, pero hay miembros del Tribunal Constitucional que no tienen idea. O sea, hay que 100% político, sí, pues verdad. no tienen Y con idea. Y respecto sobre al... el presidencialismo, yo creo que hay que morigerarlo. A mí la idea de un régimen parlamentario no me hace demasiado sentido por un tema histórico, idiosincrático. Yo no estoy cerrada, el bueno, federalismo, claro, claro, yo creo que hay una cosa hasta freudiana. Yo no, yo, hay algunas cosas, hay algunas definiciones con las que yo voy a llegar si es que llego después del 11, y son las que yo creo que no creo que pueda ser convencida de lo contrario, pero en esta es de las cosas en que yo podría ser convencida de lo contrario. Sí creo en ciertos principios. No tiene mucho sentido tener un presidente con este nivel de facultades y un legislativo tan pobre. Ahora, se me va la lengua para decirte que, bueno, con algunos parlamentarios que tenemos, qué susto darles más poder, pero eso ya es un comentario de ciudadana, no de candidata. sí, Yo creo, el otro día salió el tema de, que se ha hablado poco, pero que está empezando, siento, a salir, ¿ya? de que los partidos deberían redefinir sus filtros, ¿no? Que los filtros de los partidos para dejar ingresar gente a la que llevan a una cierta cúspide olímpica o de limbo político, han bajado mucho su calidad, y parece que están todos de acuerdo en eso, y parece que es un tema que está empezando a salir, pero no por parte de los partidos. Claro. No, Eh, porque los partidos se mueven en el mercado de los votos, Mariano, y ahí lo que importa es el aplausómetro. Si yo tengo dos candidatos, un Mariano hiper archi conocido, no, porque me lo voy a poner en ti, qué pena, un Pepito hiper archi conocido porque es un súper, no tengo idea, porque anda haciendo leceras en la calle, no sí, sé, caminando al revés, no tengo idea. Bueno, te conoce todo el mundo, y capaz que salgáis por sobre un candidato serio, medio fomeque, pero que va a ser un... Entonces sí, definitivamente los criterios, no sé si tanto para ingresar a un partido, pero para ser elegible como candidato a algo, absolutamente. Pero también eso, una educación con un sentido de lo público, una educación pública con sentido de lo público, o una educación privada con sentido de lo público, debería también traernos mejores ciudadanos que van a elegir mejor, y que probablemente no elijan al saltimbanqui y elijan... como entiendan la diferencia entre elegir un ídolo de la música, un ídolo sí. para tener un póster y un ídolo para dirigir un país. Finalmente, todo lo que conversamos redunda por el lado de la educación. Corrupción, educación. Ética, educación. Mejor elección, mejor selección. Hasta enfermarse menos, educación.
quizá habría que abrir un doble debate constituyente, uno para todo y otro para la educación. A veces lo pienso. Sí, la Oye, educación, dale. perdón. No, la educación es un tema señero. Yo tuve la suerte de estar en el living de la casa donde se formó Educación 2020, literalmente, digamos. Mi padrastro escribió la columna, una columna como escribía todas las semanas en la revista ¿Qué pasa?, cuando existían revistas, y Mario esa columna, Weisblut, ¿te refería a Mario Weisblut? claro, Ya, él es mi padrastro. Se casó con mi mamá cuando tenía 17 años. ya. Eh, y entonces Mario inventó, o sea, no inventó, escribió esta columna, que era un tema que se venía hablando en la sobremesa de mi casa por mucho tiempo. Se le acercaron un par de alumnos de ingeniería, Mario es ingeniero y era profesor de ingeniería en esa Sí, época, y me decían, profe, ya, pues, ¿y qué hacemos? Ya, está como el loli la cuestión, ¿y qué se hace? Y bueno, se generó este movimiento, que al principio era un movimiento ciudadano de 4 pelagatos. 4 eran de la casa de Mario y otros 4 eran unos cabros de Bochef. Y me acuerdo que partimos al Congreso, yo te diría que invitados como al primer mes, no era nada de Educación 2020. Mi mamá mandó a hacer unas poleras, llegamos al Congreso y había que llenar unas fichas sobre quiénes éramos. Entonces, Mario Weisblut, director ejecutivo. Mi hermano chico, Nicolás Weisblut, eh, encargado computacional. Paola Berlín Rasulich, secretaria tesorera. general. Cualquier cosa, y entramos al Congreso, bueno, y después esto fue adquiriendo más fuerza, se transformó en la fundación que hoy es, y te lo cuento porque denota la preocupación de mi casa y bueno, también la mía personal por el tema de la educación. Yo creo que la educación es la base. Yo lamento que los programas y las decisiones en educación queden liberadas a los gobiernos simplemente de turno y no hayamos logrado alguna estructura supra gobierno de turno, en que las políticas importantes, como en la Cancillería, con todas las diferencias que eso tiene, pero son políticas que van por sobre lo que está pasando abajo. Te elijo, te deselijo, te acuso constitucionalmente, cambia la Cámara, cambia la mayoría, pero nuestro proyecto de educación, dado que esas cosas requieren de cierta consistencia, porque es como una fábrica en que el producto se demora 15 años, ¿no? Entonces, si estoy cambiando... Yo no quiero desviarme hacia Mario, pero me acuerdo que la primera cosa interesante que le escuché a Mario fue que hoy día fue uno de los que abrió este debate, o sea, siendo honesto. Pero dijo algo bien interesante, que dijo, la Constitución chilena es totalmente ideológica y está totalmente diseñada de manera ideológica. Y eso quedó bastante instalado en tolerancia cero, en aquí y allá. Y a partir de ahí se generó harto debate. Yo creo que Mario ha sido bastante importante en ese proceso, así que ahora puedo entender un poco la calidad de tu sobremesa. Mm. Oye, a ver, pese a que tú eres abogada, estáis bastante metida en medios. Hablemos un poco de medios. ¿Dónde veis tú los medios dentro de la Constitución y dónde está, según tú, o qué crítica te gustaría hacer en torno a los medios con respecto al proceso, con respecto a la evaluación y al diagnóstico de la dialéctica o del relato en los medios? Sí. Hablemos un poco de eso. Sí, a ver, los medios, bueno, ¿dónde tienen que estar en la Constitución? Bueno, en la garantía de libertad de expresión, ¿no es cierto? Y hay garantías económicas que permiten que tú y yo fundemos un medio. O sea, los medios de comunicación, no me imagino un capítulo dedicado a la tele y a la radio, digamos, por más que me guste mi pega y la crea fundamental, no va por ahí el trabajo. ¿Se escuchan unos platos sonando? Nada grave. Suponemos Ya, que es una casa de una mujer que se dedica a su familia también, así que y que está tengo muy una persona bien, que muy bienvenido, muy bienvenido. tengo una persona que viene solo 2 veces a la semana, entonces cuando viene no importa que me tabulla, porque por Dios que se la necesita. Ya, Venía la eso en términos de los medios, a mí me cuesta hacer crítica. Yo creo, no sé si yo soy la persona más adecuada para hacer críticas. Las tengo, por cierto que las tengo como ciudadana y las tengo como en ese doble rol, ¿no? Desde adentro y un poco desde afuera. Pero yo soy parte de un medio de comunicación y me gano la vida en medios de comunicación hace más de una década. Entonces yo no sé si el conflicto de interés evidente me permite a mí ser una voz, digamos, tan autorizada. Ahora, hablar también de los medios es de nuevo una generalización odiosa. Yo creo que hay medios que se han tomado las cosas con seriedad y hay medios que se las han tomado más al circo. ¿Cuáles son Eh, cuáles? no soy capaz. Ya. No soy capaz. Yo Bueno, creo yo asumo que la gente que nos está escuchando va a hacer su lectura y esa lectura es válida.
también creo que los periodistas, yo no tengo ningún problema con que los periodistas tengamos opinión. De hecho, yo tengo opiniones y creo que se nota cuando tomo un micrófono en mi rol profesional, pero el intento de tratar de ser ecuánime es algo que no tiene que abandonarnos nunca, siempre entendiendo que es un intento, tú nunca lo logras, así como tampoco la pretensión de objetividad. Eso no existe, Pero porque es, soy una es cosa tener subjetiva. la actitud, la intención, ¿no? Es tener la intención, sí. Y yo a veces siento que hay algunas voces, eh, bueno, pero esto les pasa a todos los humanos, ¿ah? Pero claro, cuando un humano tiene un micrófono cerca, es más significativo porque repercute más. Los seres humanos, y esto como que te lo hablo desde la psicología, ¿ah? Tendemos a tener nuestros prejuicios y nuestras sospechas, y luego salimos al mundo y confirmamos las sospechas, ¿no? Porque vamos adaptando aquello que vemos para que quepa dentro de mi, digamos, esquema de Sí, sospechas preexistentes. sí. Sobreponerse a uno mismo en ese sentido es un ejercicio súper difícil, Ujú. porque la subjetividad es parte de nuestra vida. Yo estoy, desde que nazco hasta que me muero, amarrada a mis zapatos. Yo hago el ejercicio de tratar de ver las cosas como Mariano, hago el ejercicio de entender a mi pareja, hago el ejercicio de ponerme en los zapatos de mis electores, pero ese siempre es un ejercicio, es una ficción, ¿no? Tú no te pones directamente en los zapatos de otro. Cuando uno es periodista tiene que, y sobre todo cuando uno está, digamos, como interfaz entre la ciudadanía y lo que está ocurriendo, creo que esa exigencia tiene que ser como, y es difícil, ¿eh? Yo no me pongo a mí como ejemplo de nada a esta altura de la vida, pero creo que a veces se vuelve un afán en que quizás hemos sido menos rigurosos, algunos más que otros, no quiero como singularizarlo, pero creo que ahí hay un tema de crítica. También hay un tema que es inevitable, todo el mundo comprende que la noticia es que se caiga un avión, como nos enseñaron en la primera clase en la escuela, y no que el avión llegue a destino. Entonces, la verdad es que muchas veces la gente se queja, un poco con razón y un poco sin razón, ¿cómo es posible que lo único que muestran en la tele son escándalos, escándalos, malas noticias? Entonces después se quejan que la gente dice que Chile es el peor país del mundo, porque Chile no es el peor país del mundo. A ver, vamos por partes. Chile no es el país peor del mundo. Claramente no es. Vayas a Yemen. O sea, se está lleno de países que son peores que Chile. Ahora, eso no puede ser un consuelo para la gente que lo pasa mal. Por cierto que no. Pero es verdad que a veces uno prende la tele y ve todo el día cosas malas. Pero de nuevo, ¿qué quieren? Que las noticias estén... Hoy día hubo una entrevista en Zoom y no hubo ni un problema, no hubo ni un chascarro, no hubo ni un... el aeropuerto internacional de Santiago recibió a todos los aviones en horario y se fueron todos en horario. Bueno, así no funcionan las noticias. Pero sí, yo creo que nos falta televisión pública, nos falta televisión con afanes públicos, nos falta educación, de nuevo, la televisión y los medios tienen un rol que cumplir, y no estoy hablando solamente de Teleduc, entiendo que el showbiz es un negocio y fantástico que así sea, y que haya, digamos, tele para todos, y al que le guste el reality, al que le guste el baile, al que le guste, pero yo siento que, claro, Chile es un país chico y tiene una oferta un poco chica también. Oye, para ir cerrando esto, así como hay un periodismo que está más enfocado en la coyuntura que en el análisis más profundo, que se entiende, ¿te da la sensación también de que hay algunos periodistas que son demasiado, que toman una postura demasiado angulosa con respecto a hacer un juicio valórico de las noticias? Sí. Sí, pero fíjate que yo en eso soy amiga de la diversidad. Me parece que la medida en que esté claro que aquello que ese periodista está diciendo es su análisis, su opinión, y nunca se confunda con los hechos, a la medida en que yo te diga, mira, eh, bueno, en la medida en que ¿No te quede clara, molesta, no te molesta que hay un periodista que basado en los hechos haga un juicio de valor y un es diagnóstico? que yo creo que el punto no así me molesta, el punto yo creo que lo que corresponde es que quede Estético. claro. Después tú podrás elegir si te gusta el periodista rubio, crespo, liso, opinante, silencioso, circunspecto, expresivo. Bueno, Vale. para eso es la diversidad, ¿te fijas? Sí, ¿no? De todas maneras. Pero creo que lo que tiene que ser claro es la línea divisoria entre cuando yo editorializo y cuando yo te estoy contando los hechos. Y para cerrar tema, ¿te parece que la libertad de expresión está al debe en la redacción de la Constitución hoy día? ¿Está vaga? ¿Cómo está? No, yo creo que la libertad de expresión, yo no tengo un cuestionamiento, yo no siento que en Chile no haya libertad de expresión, no creo haber tenido, no creo haber Me sido... refiero a la Constitución misma, a cómo está redactado eso. Sí, No, aquí la no, tengo, no tengo mayores...
No tengo mayores reparos. Ya. Y de hecho creo que la mejor demostración de que no hay mayores reparos es que no hemos tenido grandes No hay un gran hitos. debate ahí, no hay un gran debate No, ahí. no hemos tenido gran jurisprudencia, grandes, cuando las constituciones y las leyes están mal hechas, eso redunda, Mariano, en que los tribunales terminan teniendo que hacerse cargo, ¿no? Sí. Porque por alguna parte tiene que salir, ¿verdad? Y Tanto. yo no recuerdo ninguna gran jurisprudencia, ningún gran debate doctrinario, jurídico respecto a la libertad de expresión. Yo creo firmemente en la libertad de expresión, creo también firmemente en la responsabilidad de aquellos que ejercen ese derecho y en la posibilidad de que tenga consecuencias, hacer uso y o abuso. Pero eso siempre es post, ¿no? Después de haber dicho la barbaridad. Sí. Oye, Pau, para ir más o menos cerrando. La idea es que nosotros sepamos quién eres y me gustaría que toda la gente, que es lo que trato de hacer, sepa con quién estamos hablando. Sobre todo para la gente que no viene de estos bloques partidistas enormes, con estas arquitecturas grandes y bien armadas. ¿De dónde venís? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue un poco tu infancia, tu adolescencia? ¿Venís de una familia, los tuyos, los míos, los nuestros? ¿O papás separados? ¿Pasaste pellejería? No. ¿Cómo fue tu infancia y cómo fue ese paso de la infancia a la adolescencia? ¿Cómo te fuiste despabilando, por decirlo de alguna manera? Yo te Cuéntanos un diría, poco de eso para que sepamos. sí, es tan difícil, yo entiendo perfecto, yo cuando, claro, uno quiere conocer a alguien, le interesa saber, incluso a veces más que exactamente qué opina sobre el inciso tercero, es cachar quién es en el fondo, ¿no? Y yo creo, Mariano, que en esta elección debería tratarse también mucho del carácter de las personas, por la manera, Creo que por tu el carácter ya está bastante claro, Paola Berlín. No sé, no sé. Yo creo que las personas somos, bueno, seres complejos, de muchas caras, no necesariamente de dobles caras, pero somos seres súper complejos. A ver, yo nací en una familia de inmigrantes por todos los lados. Yo creo que lo más cercano que tengo, o sea, mis papás son chilenos y algunos de mis abuelos nacieron en Chile. Los demás son ya una generación para allá, son todos europeos. Polonia, Croacia, Ucrania, son los países y los acentos con los que yo crecí. Yo crecí en una familia chica, mis papás se separaron cuando yo era muy chica, en un mundo en que la gente mucho no se separaba. Entonces, eso ya creo que marcó una cierta singularidad de mi vida, ¿no? Sí. Como que yo siempre fui un poco un bicho raro, no rechazada, no tengo grandes traumas, pero judía, papá separado, un poquito, mucha personalidad para una mujer en los años 70, 80, ¿no? Siempre fui como un bicho raro un poco. Mis papás, como te digo, se separaron, yo tuve la suerte de tener un papá muy, muy, muy presente, a pesar de los separados. Tradiciones judías por una parte, croatas, el otro abuelo hablaba italiano junto con croata, mi abuela hablaba ruso, el otro murió con acento polaco, o sea, muchas comidas distintas, muchas cosas distintas. Yo creo que también la diversidad y como el respeto, y no solamente el respeto, como el dedito para arriba con la diversidad, viene un poco de ahí, ¿no? Además tuve la suerte, yo no pasé pellejería. Tuve la suerte de tener un papá y una mamá que siempre contaban que la mejor plata gastada era la plata en viaje. Yo me acuerdo que mi papá, esto como que no me escuchen los profesores, pero yo era bien buena alumna en el colegio, bien, bien buena alumna, pero faltaba harto a clase. Entonces, mi papá decía, no sé, pues, nos vamos a Grecia, 12 años, Grecia, Israel, el Cairo. Entonces, coincidía con que estábamos estudiando en el libro Santillana de Historia, entonces mi papá decía, ¿qué libro de historia? Yo no le diría eso a mis hijos porque yo estoy alineada con el colegio siempre para que los cabros no se me desbanden, no sé si me ha resultado, pero es como, ¿qué libro de historia ni libro de historia? Nos vamos de viaje, chao. Faltáis 3 semanas al colegio y se acabó. Entonces tuve mucho como roce con otras culturas, con otros idiomas, con otros colores de gente desde muy chica. Yo le trato de explicar a mis hijos que la primera persona de descendencia africana que yo vi en Chile habrá sido hace 7 años, 8 años. Y no fue en un libro de historia. Pero yo me he vinculado con gente de todos colores, para mí es muy normal que un hijo mío se case con alguien oriental o con alguien africano o con alguien, nunca significó esa fantasía un problema, la típica cuando éramos más chicos, Mariano. Ay, no sé, yo no soy racista, ya, pero si tu mamá o sea, si tu hijo se casa con un negro o tú
bueno, ¿cuál es el problema de... Ay, un gato. Como que la diversidad entonces y las mezclas, sí, los mamíferos, los gatos. Enorme. El otro día me lo dijeron, es adoptado el pobre, y parece que está muy bien alimentado aquí. Bueno, entonces esa era mi familia. Yo, de una familia bien poco política, yo te diría que mi familia era una familia de harta cultura, de mucha sobremesa, permanente diccionario en la mesa, alguien decía, ¡ay! Comí como Heliogábalo. ¿Qué es Heliogábalo? Paola, a buscar el diccionario. Mucha como curiosidad intelectual y científica. A mí me fascina, de hecho, la ciencia. Me fascina, leo difusión científica mucho más de lo que leo novelas, que tengo que elegir y por tiempo. Y yo te diría que mi despertar más político tuvo que ver con esta familia ensamblada. Yo te lo decía al principio, mi mamá se casó cuando yo tenía 17 años, y ahí nos transformamos en una casa que vivía mi mamá, que trabajó toda la vida. Entonces yo llegaba del colegio, estábamos, yo y mi hermano que tiene un año menos. Entonces una familia chiquitita, como bien condensada, como de poca sobremesa, porque mi mamá llegaba después de la hora de comida, y se transformó en una casa un poquito más organizada, con mi mamá a esa altura ya estaba trabajando menos, tuyos, míos, nuestro, nació un chico, y somos todos bien, es una familia de lo loco, somos totalmente distintos. Un hermano frente amplista, el otro rabino ortodoxo, el otro no sé qué, el otro... De verdad que es lo más diversa, y las comidas y los almuerzos hasta el día de hoy. Son súper apasionados, nos queremos, nos llevamos muy bien, pero yo creo que la presencia de Mario fue un súper aliciente. Yo no tengo el contrafactual, pero fue un buen comienzo de mis intereses, y yo creo que de los intereses de mis hermanos también, en la cosa más política. Y no político partidista, mis hermanos yo creo que no han militado nunca. Mario en su momento militó, hace años que ya no milita, mi mamá tampoco ha militado nunca, pero el interés por lo público yo creo que empezó a surgir a partir de eso, de esas primeras conversaciones, que bastante tardía, yo tenía 17, hay gente que tuvo estas conversaciones, se espabiló antes. Yo me habré espabilado en otras cosas quizás, pero en esos términos, no, sí, porque yo, sí, el hecho de tener papás separados, el hecho yo viajaba, después mi papá vivió fuera de Chile, yo viajaba mucho sola, entonces en ese sentido era como bien, como crecí un poco antes de tiempo, pero en términos sociales, que es lo que importa aquí, yo creo que eso fue en realidad como a los 17. Vale. Oye, Paola, estamos llegando al final, te agradecemos la entrevista. Están bastante claras tus posturas, sobre todo los ángulos desde donde opináis, diría yo. Y para terminar, cuéntanos en qué lista vais, cuál es tu distrito y dale. Voy en la lista del apruebo, en un cupo del Partido Ciudadano, que es un partido chiquitito, bueno, no sé si la gente se acordará, pero el partido que en su momento fundó Andrés Velasco, que es un partido chico que está, yo creo que no me equivoco si digo que no tiene electos todavía cargos de representación popular, ahora está con candidatos a varias cosas, entre ellos, bueno, los independientes, porque hay muchos independientes, y uno de esos soy yo. Mi distrito es el distrito 11, que todavía la gente no lo tiene muy incorporado, porque como cambió el marco de los distritos, el nuevo 11, digamos, el 11 ahora es Lo Barnechea, Peñalolén, Vitacura, La Reina y Las Condes, un distrito grande, bastante heterogéneo, y eso, y espero que poder representar bien ahora, sí, representar bien al distrito, y finalmente, bueno, trabajar para todo Chile en realidad, así que llego a ser una de esas 155 afortunadas que cuentan con la confianza de mis compatriotas. Bueno, gracias Paola Berlín, te deseamos suerte en la elección. Constituyendochile.cl está siempre abierto a que vengáis a debatir, a compartir tu idea. Esa es Feliz. la idea de la plataforma y nada, pues, gracias. Ayúdanos a difundir. La idea es que vengan todos los independientes y los no independientes también y conversemos, que cada uno diga qué es lo que quiere aportar para que la gente sepa qué opinan, ¿cachai? Me parece, el voto informado es importante para ejercer el derecho a voto, y apenas yo tenga esta conversación contigo, Mariano, creo que tú eres el que me tiene que mandar el link, y yo la voy a subir a mis redes sociales, como una manera de darme a conocer, pero también como una manera de dar a conocer tu plataforma e invitar por esa vía a otros candidatos a que te golpeen el WhatsApp. Muchas gracias y te deseamos suerte en tu candidatura. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao.